La libreta sucia de Olmedo López. En especial presentado en el canal Caracol, en donde se realizó el cara a cara entre los investigadores de la Corte Suprema de Justicia y el exdirector de la Unidad Nacional para la Prevención del Riesgo y Desastre, Olmedo López. En una libreta está la prueba reina del entramado de corrupción para aprobar las reformas del gobierno en el Congreso de la República y otras cosas terribles que afectan al país. Desde la Brújula CCM hacemos claridad que lo que se presenta aquí es producto de las investigaciones basadas en videos y entrevistas, de la diligencia publicada por medios y transcritas por otros medios. Debe ser la justicia colombiana quien brinde la claridad y dicte las sentencias o exoneraciones que sean pertinentes ante las acusaciones de Olmedo López. Y en ningún momento queremos afectar la honra y el buen nombre de las personas implicadas. El prestigio de la familia presidencial Kirchner en la Argentina se vino al piso en el caso conocido como los cuadernos sucios, en donde el encargado de llevar las coimas a políticos y empresarios hacía firmar a los receptores que el dinero había sido entregado a satisfacción. También colocaba la fecha, el lugar, la hora y la cantidad. Cuando el señor fue traicionado por parte de Cristina Fernández de Kirchner, llevó los 12 cuadernos a un medio de comunicación, quien lo remitió inmediatamente al fiscal general de la Nación, Alberto Nisman, quien, cuando tenía lista la orden de captura contra la presidenta Cristina Fernández, la noche antes de efectuarse el procedimiento, Nisman decidió suicidarse mientras tomaba un baño con 2 impactos de bala. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo estaba muy mal para el año 2023. Desde el Congreso no se avanzaba en ninguna de las grandes reformas que había prometido la Colombia humana y tenían que hacer algo. Y según Olmedo López, las personas en el círculo más íntimo del presidente Gustavo Petro, a quien define como el cónclave, decide que era la hora de comprar congresistas. Dijo Olmedo López, palabras más, palabras menos, el cónclave son varios y altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros reunidos en un acuerdo preestablecido en donde tomaron la decisión de qué votos en el Congreso se conseguían, a cambio de contratos y beneficios dirigidos. Una mejor manera de sobornar a los congresistas es mediante contratos. De esa forma, no se ven expuestos a la recepción de maletines llenos de dinero, como en el caso del presidente del Senado, Iván Name, quien es acusado de recibir 3.000 millones de pesos en efectivo, o el caso del presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien Sneider Pinilla dice que le entregó una maletica con 1.000 millones de pesos en efectivo. Ambos denunciados por Olmedo López en su matriz de colaboración. Dijo Olmedo López, abro comilla, entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito de la comisión, que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de intereses que corresponda a su cartera, pero es a congresistas, no a ciudadanos, cierro comilla. Olmedo López deja muy claro en la última frase que el dinero era para comprar congresistas y no ciudadanos, lo que es una evidencia más de que hay un contubernio entre los poderes ejecutivo y legislativo para que sean ellos los reyes del país, que vivan por encima de sus salarios y disfruten de todo el poder que les da pertenecer al Estado. La entidad que no debe seguir estrictamente la ley de contratación es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre. Por ser un organismo creado para solventar las emergencias, tiene vía libre para contratar a dedo lo que quiera en los montos que sean necesarios. Así que pusieron ese encargo a una persona muy cercana de la Colombia humana y sobre todo del presidente. Gustavo Petro personalmente nombró a Olmedo López como el director de la UNGRED. Nadie se lo recomendó. No puede decir, abro comilla, no lo crió. López es militante del M19 desde hace 32 años y presenta su carnet de afiliado en cuanto escenario existe. Además, Olmedo López fue la persona natural que más dinero donó a la campaña de Petro a la presidencia. Más cercano al mandatario, imposible. Faltaban los recursos, se aprovecharon la ampliación del presupuesto por 18 billones de pesos que había solicitado el ministro de Hacienda, José Ocampo, pero en el texto presentado por el Ministerio de Hacienda no aparecía un incremento en la unidad para la gestión. Así que llegó un nuevo ministro, Ricardo Bonilla, quien dio el visto bueno y aprobó una ponencia del senador liberal Juan Diego Echavarría, muy afín a la casa de Julián Bedoya, en donde se le adiciona al presupuesto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 208.000 millones de pesos. Expresión de López, abro comillas, y nace de un entramado
porque antes de esa reunión con el señor ministro, el ministro de Hacienda, él mismo había hecho llegar y había direccionado una cifra importante al presupuesto de la entidad. Todo inició con la llegada de ese presupuesto. Cierro comillas. Dijo Olmedo que estuvo presente en 2 reuniones a finales del año 2023, donde le daban instrucciones de cómo se debía mover el dinero mediante contratos. Dijo López, abro comillas, las reuniones ocurrieron el 27 de noviembre del 2023, 15 de diciembre de 2023, lugar la primera Palacio de Nariño y la del 15 de diciembre cerca al Palacio de Nariño a un pasito, la oficina de un ministro, Hacienda, cierro comillas. Dijo López, abro comillas, es una cadena que va desde lo más alto, desde la orden de un ministro hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista. Cierro comillas. No había que comprar a todos los congresistas, solo a unos pocos para que cambiaran el rumbo y la decisión dentro de las comisiones. Así lo relató López, es revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar con unos congresistas contratos dirigidos para unos municipios específicos con intermediarios en los municipios o contratistas a cambio de esos congresistas que voten en esa comisión. ¿Y qué pasaba con los que no votaban a favor de las iniciativas del Ejecutivo? Dijo López, abro comillas, y voy más allá. El reporte de uno de los negociadores con esos congresistas se verificaba cuáles congresistas del pacto histórico no estaban yendo o no estaban votando para que les cerráramos las puertas y no les volviéramos a atender en la entidad. Cierro comillas. Las órdenes que dice López haber recibido fueron muy claras sobre a quiénes se le debía favorecer. Abro comillas. Un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista, plasmando en un documento los nombres de sus colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos, cifra que ya me había compartido el ministro, y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente y unos periodos después en mi oficina con una congresista preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos, en un hecho en donde el ministro, cuando se tuve agendada con él, manifestó directamente de qué se trataba y por qué había que entregar esos contratos. Cierro comillas. Olmedo López habla que el contacto con el Congreso fue la representante por el Arauca, Karen Manrique, quien llegó allí por la suscripción especial de paz. ¿Recuerdan? Las 16 curules que regaló Duque para dar cumplimiento a los acuerdos de La Habana firmados por el presidente Santos y que todos en el país decían que serían 16 curules más para los grupos armados. Abro comillas. Una de las congresistas llega a mi oficina tiempo después a preguntarme y a impulsar los contratos por ellos. No solamente me dice que viene en nombre de, entre los que me menciona, es el nombre del representante, Mazur. Yo lo que hago es que le entrego mi libreta. Escríbame aquí de qué se trata. Cierro comillas. Pero, ¿por qué aparece allí el nombre del senador conservador Walid Mansur? Dijo López al respecto, abro comillas, fue el ministro de Hacienda Bonilla en su despacho quien determina y me da el nombre del representante Mansur como el encargado de los enlaces con los demás congresistas, cierro comillas. Y ahora aquí es donde aparece la libreta sucia de Olmedo. Karen cae redondita. Y si la prueba de caligrafía sale positiva, tendrá muchas preguntas que contestar ante los investigadores de la Corte Suprema de Justicia. Abro comillas. En esa libreta de apuntes, escrito por la congresista Manrique, están los municipios para donde efectivamente el ministro un tiempo atrás había direccionado los contratos, los montos de esos contratos para cada municipio y la relación de los congresistas que hicieron parte o hacen parte de ese acuerdo con el señor ministro. Cierro comillas. Dijo López que el entramado que escribió Karen en su libreta fue completo, abro comillas, contratos que relacionaban o relacionan los alcaldes, los funcionarios de las alcaldías o con el contratista que va a manejar el contrato en ese municipio. Y en el documento, repito, de la congresista con su puño y letra, con su mano, aparecen los nombres de los 6 congresistas que a nombre de quien iba a preguntar ella por los contratos en ese acuerdo
¿Qué habían hecho con el ministro? Cierro comillas. Sí, las implicaciones en el Congreso son gravísimas. Olmedo López menciona que varios contratos se destinaron a proteger una de las banderas del presidente Gustavo Petro. Abro comillas. Una de las banderas, la bandera más importante, además de el cambio, es la paz total. Entenderá la honorable Corte cuando se hable de detalle y cuando pueda Dios quiera me permitan hablar de detalles. Y la vida para ello, y Dios me lo permita, que lo que está en esa libreta pone en riesgo la paz total. Cierro comillas. ¿Qué será eso tan grave? Dijo López. Abro comillas. Esto es un entramado que recoge ministros, alcaldes, puntos suspensivos. Toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte. El nombre del papel que le mostré a la fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración, ya en la declaración en mi interrogatorio, es el ELN, cierro comillas. El grupo narcoterrorista el ELN, en conversaciones de paz con el gobierno del exguerrillero del M-19, Gustavo Petro, en el mes de noviembre del 2023, había dicho que si no había una fuente de financiamiento para sus hombres, tendría que seguir con los secuestros. Para dar claridad a su amenaza, los helenos secuestraron al papá del futbolista de la Selección Colombia, Luis Díaz, por quien se dice que se pagaron $3 millones para su rescate. No nos consta, se dice. Como el secuestro es uno de los delitos más despreciables, la favorabilidad popular, de acuerdo con un grupo guerrillero que continúa secuestrando, se iba a ver muy perjudicada. Así que llegó el momento de actuar y darle contraticos a la guerrilla por medio de la Unidad para la Gestión de Riesgo. Dijo López, abro comillas. Es que ellos, el ELN, emitieron un comunicado hace unos meses. Volvemos a los secuestros porque no nos han garantizado la manutención de los hombres mientras hablamos de paz. ¿Y cómo lo iban a garantizar? Pues con contratos. Cierro comillas. Continúa López, abro comillas. Lo que yo entendí en esa carta del ELN, que les habían garantizado y cómo garantizado la manutención de unos frentes que están dialogando de paz. Yo no lo tengo, no lo conozco, pero sí sé leer entre líneas y luego el comunicado de volvemos a la mesa, cuando yo veo que uno de esos contratos va para ese territorio de una alta influencia guerrillera del ELN y ese nombre de la congresista Manrique, pues es de esos mismos territorios, cierro comillas. Volvamos a los contratos que denunció López, que estaban siendo tramitados incidentemente por los congresistas Karen Martínez. El primer contrato sería Carmen de Bolívar, 11.700 millones. Segundo, 34.000 millones en Saravena, Arauca. Y el tercero, 46.000 millones en Cotorra, Córdoba. ¿Quiénes son los amos y señores de esos territorios? De ser cierto lo que dice Olmedo López, demuestra que es un corrupto de grandes ligas y como está hablando de que su vida corre peligro y lo sabe, también dijo López, abro comillas, compañeros o quienes fueran mis compañeros en Antioquia no me envían uno, sino varios mensajes. ¿Qué tiene Olmedo guardado que no es de él? No, si es mío, es mi libreta que la están buscando y dígale Olmedo que la orden está dada, lo van a matar. Cierro comillas. Y si no pueden llegar a Olmedo López, porque está muy bien resguardado por los agentes de seguridad de Colombia, los delincuentes buscan la forma de callarlo. Abro comillas. El ELN está buscando la carpeta y lo que me dicen compañeros es que hay células de ellos, tanto en Medellín como en Bogotá, a ver a qué horas o a un familiar o a Olmedo encuentran, cierro comillas. La izquierda latinoamericana se ha dirigido por el grado de corrupción que crece de manera exponencial cuando llegan al poder. Olmedo López lo afirma cuando dijo, sé que hoy la izquierda por mis declaraciones aquí y en la fiscalía lo toman como una traición, porque fue un proyecto, el mío de 32 años, el de otros más de 32 años, porque los conocí ya mayores y ellos me hicieron. Pero como lo dije en una declaración, nos equivocamos, llegamos a cambiar y en unas órdenes nos cambiaron. Dentro de los 6 congresistas que denunció Olmedo López como parte del entramado de corrupción para obtener favores de la Colombia Humana, 3 de ellos hacen parte de la Comisión Tercera, la encargada de los asuntos económicos, la responsable del cuidado del presupuesto de la República y la que analiza la posibilidad de la creación de nuevos impuestos. El ministro Bonilla
ya dijo que para finales del mes de julio presentará su nueva reforma tributaria, disfrazada como ley de financiamiento, como la bautizada así por Iván Duque, porque hasta los nombres se los roban los comunistas. Necesitan que el trámite en la Comisión Tercera sea rápido y sin complicaciones. ¿Será que los colombianos verán de una forma calmada y servil cómo los hoy incriminados por corrupción decidirán sobre los nuevos impuestos que se tendrán que pagar en el país? No podemos afirmar de que la corrupción llegó al país con la administración de la Colombia Humana. Tampoco podemos afirmar que Gustavo Petro fue el autor intelectual del entramado dentro de la Unidad para la Gestión del Riesgo o decir que conocía las minucias de cómo se sobornaban congresistas o cómo se destinaban contratos a grupos narcoterroristas. Lo que muy seguramente saldrá a decir el presidente es que es una copia de sus predecesores, que también estuvieron inmersos en casos mayúsculos de corrupción que los salpicaban, como cuando Samper dijo, abro comillas, todo fue a mis espaldas, cierro comillas, o cuando Juan Manuel Santos dijo, abro comillas, me acabo de enterar. Muy raro que las personas que nombra el presidente, que hacen parte de su círculo más íntimo, que lo acompañan a todas partes y a todo momento, sean los únicos que saben de los entramados de corrupción. Faciliten la corrupción, dirijan la corrupción, deleguen la corrupción y se beneficien de la corrupción. Y el presidente Gustavo Petro nunca se entera de lo que pasaba a su alrededor. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan de las declaraciones filtradas del señor Olmedo López. Los leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a más usuarios. Importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.